Pues vamos al comentario editorial de este día, así es de que entremos en materia. Hoy jueves, es 30 de marzo del año 2023, continuando con la tragedia donde el Estado mexicano fue el responsable de la muerte de los migrantes en Ciudad Juárez. En este que no es un albergue, vamos a entendernos, es un centro de detención de migrantes. Los tenían tras las rejas sin alimento, sin agua. Así es de que dejemos de llamarle albergue. Un albergue, entendamos el concepto, es un tema humanitario. Un albergue te da con calidez, atención y cuidado cuando tú no tienes un techo o no puedes cubrir tus necesidades. Un albergue te abraza, te cuida, tienes las puertas abiertas para ingresar y salir a la hora que tú quieras. Entonces, lo que el presidente intentó desviar la atención, porque se podría entender que un albergue, a lo mejor eran una asociación civil o eran humanitarios los que estaban atendiendo este albergue, y no fue así. Esto es un centro de detención del gobierno de México que encabeza el Instituto Nacional de Migración, que los tenía bajo cuidado y bajo resguardo, y que todos vimos cómo los guardias permitieron criminalmente permitieron que perdieran la vida estos migrantes, la mayoría de ellos venezolanos. ¿Quién va a rendir cuentas? ¿Quiénes son los responsables? Pues ahora le están echando toda la caballería y con justicia y responsabilidad a los guardias de este centro de migración. ¿Pero de quiénes reciben instrucciones? ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Era parte del protocolo? ¿Recibieron instrucciones? Es un tema que queda a la deriva porque quienes tienen que responder todas estas preguntas no van a ser tocados ni siquiera con cuestionamientos. Morena les dio el blindaje que requerían para este propósito. La propuesta de una senadora de que solo compareciera el titular del Instituto Nacional de Migración, la senadora Mónica Fernández Balboa, ella puso la regla del juego. Fueron más allá. La oposición, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, exigían que comparecieran, y creo que tiene toda la razón. Está encargada de la seguridad, todos los temas relacionados a la seguridad, que esta es una de ellas, cuando ya están en territorio nacional, se convierte en un tema de seguridad los migrantes, y ahí está la cancha de Adán Augusto, secretario de Gobernación. Pues no, Adán Augusto no será llamado a comparecer. La política exterior, quienes acuerdan y negocian los temas de migración, ahí está la cancha de Marcelo Ebrard, quien representa y encabeza Relaciones Exteriores. Ninguno, los dos, debemos recordar, son corcholatas presidenciables y no quieren que ensucien su plumaje. Entonces, no serán llamados a rendirle cuentas al pueblo de México, no pisarán la máxima tribuna. Hay que decir, Julio César González, que fue una discusión acalorada y cerrada. Realmente fueron 2 votos de diferencia para llamar la comparecencia, y la estrategia de los aliados, de 2 dijeron, pues para no verme ni a favor ni en contra, yo me abstengo, y con ello consiguieron que Marcelo Ebrard y Adán Augusto no sean tocados siquiera con cuestionamientos y que su plumaje, creen ellos, se mantenga intacto, Julio. Y bueno, Jesús, llama la atención cómo desde el Senado de la República se planteaba la comparecencia de estos 2 titulares del gobierno de México, Marcelo Ebrard, el canciller, pero también del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y bueno, pues fue a raíz de Mónica Fernández Balboa, la senadora de Morena, quien decidió retirar de este punto de acuerdo los nombres de estos 2 funcionarios, y señaló que solamente se citaría el titular del Instituto Nacional de Migración para que fuera a explicarles y apagar los fuegos. Sin embargo, llamó la atención, Jesús, también que fue el propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien después de la molestia de la oposición por querer proteger a estos 2 funcionarios del gobierno de México, pues fue él quien dijo, no, ¿saben qué? No, ellos quieren que vengan esos 2 funcionarios, pues hay que meterlo al debate. Él fue el que propuso nuevamente, el que llamó otra vez al estrado, a la pluma, de que se llamara a comparecer a estos 2 funcionarios, pero ni así lograron la mayoría de votos que se requerían para que esto pudiera suceder. Llama la atención el doble discurso moralista del Movimiento de Regeneración Nacional, Jesús, y también de sus funcionarios, todos, estoy hablando todos de primer nivel, empezando por el máximo representante del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. Y es que, Jesús, ¿cuántas veces no nos han criminalizado al pasado, por ejemplo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, por ejemplo? La guardería ABC. Ahora son 49 vidas las que se perdieron también. En 39 más 39 18 que están malheridos y todavía no terminan de definir en qué condiciones
ojalá la libren todos. Y llama la atención, Jesús, cómo en el discurso ya no aplica el discurso a la realidad que impera en el actual gobierno de Movimiento de Regeneración Nacional. Yo le hago un llamado a usted para la reflexión, póngase a pensar también cómo ha salido de manera ferviente pues Morena, el presidente, de la máxima tribuna, condenando y señalando a presuntos culpables del pasado, de las grandes tragedias del pasado, ahora que en sus manos obra esta tragedia también, donde se perdieron vidas humanas, pues simplemente pues están volteando a ver a otro lado, no quieren rendir cuentas, no quieren explicar, y eso no es todo, Jesús. Ahora también ha salido también ya pues a la luz pública que pues el representante de la dictadura nicaragüense, Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul de Nicaragua, pues ese era el encargado de la seguridad de este centro del Instituto Nacional de Migración, así como se encarga de la seguridad también de muchos bancos del bienestar en nuestro país. Bueno, pues la concesión se la dieron directamente a este funcionario nicaragüense con un monto de más de 3,000 millones de pesos en contratos. También vigilan, insisto, bancos del bienestar, la propia Fiscalía General de la República y otras dependencias federales, y esto es lo que ha llamado la atención también, Jesús. ¿También lo llamarán a la rendición de cuentas a este cónsul nicaragüense? ¿O también el manto protector de Morena lo alcanzará a cubrir? Bueno, son de las sorpresas que arroja también esta situación, Julio, tan lamentable. ¿Quién está a cargo de la seguridad en México? Ya lo escuchó, el cónsul de Nicaragua, 3,000 millones de pesos el contrato que tiene con esta relación directa con la dictadura nicaragüense. Cierro el tema solamente diciendo que los seguidores de Morena, el gobierno de México, aborrece que les digan que fue el Estado y llaman a cuentas y dicen, ¿y dónde estaban con el pasado? ¿Dónde estaban cuando la guardería ABC? ¿Dónde estaban con la desaparición de los 43 en Ayotzinapa? El pasado ha sido juzgado y duramente. Le costó el poder y todo a quienes lo encabezaron, y quienes encabezaban el gobierno en ese momento han tenido que cargar hasta hoy con el estigma. Hoy les tocó su turno, señores. Hoy le toca a Morena y hoy le toca al presidente asumir, tragar y aguantar su realidad. Fue el Estado el responsable. Cuando decimos fue el Estado, es porque estaban bajo su tutela, bajo su resguardo. Los tenían prisioneros tras las rejas, sin alimento, sin agua. El incendio no queda de todo claro quién lo ocasionó, porque también han dicho que la cámara donde se veía la evidencia de que uno de los detenidos, de los retenidos en este centro, fue el que lo inició. Pero ¿qué cree? La cámara la dañaron. Entonces no hay evidencia para poderlo comprobar. Lo que hay de evidencia es que donde estaba un funcionario, un encargado de la seguridad de los migrantes, fue allí el punto de partida del incendio, y que todos vimos la forma tan relajada en que actuaron para dejar morir a estos migrantes. Hoy sabemos, y el mundo sabe, que es el Estado el responsable de la muerte de estos migrantes.